estar contigo hoy y poder intercambiar unas impresiones, opiniones sobre un tema que me interesa desde hace mucho tiempo y que he estado trabajando, que es el proceso creativo de la intención a la intencionalidad. Valeria, nos conocemos a través de Iván, de la hipnosis, yo he estudiado con Iván, he estudiado contigo, que eres también una maestra, y también a través del teatro. Entonces, me gustaría que me explicaras de forma muy escueta, a grandes rasgos, cuál ha sido tu formación. ¿Formación te refieres a nivel artístico, Yannick? Artístico bueno, lo que a ti te parezca. Bueno, te voy a poner un poquito de biografía. Yo soy nacida en Argentina y cuando terminé el bachillerato, que terminé jovencita porque he sido siempre muy precoz y entonces iba muy adelantada en mis cursos, pues ya con 17 años no sabía muy bien lo que quería hacer, pero sentí que quería dedicarme a algo artístico. Y entré en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de mi país, cursé dos cursos completos, pero cosas de la vida, una guerra de por medio, crisis personal, ¿por qué? Porque yo al ser persona altamente sensible, pues tenía una percepción de la realidad que no comprendía para lo joven que era. Y de hecho, precisamente por estar en la Escuela de Arte Dramático y ser libre pensadora, pues recuerdo que una vez, yo era una muchacha de 17 años, con lo típico que querías estudiar, conocer un chico, salir con tus amigas, y no era consciente de todo lo que se movía. Y resultó que una vez, por expresar una idea, pues una persona, que después yo sé que era hija de uno de los militares que llevó toda aquella masacre en la escuela de la Armada, de mecánica de la Armada en Argentina, pues recuerdo que en una reunión, ante algo que yo expresé como estudiante, se puso de pie y me llamó comunista. Wow, imagínate en aquel momento y yo no entendía nada. Lo único que te puedo decir por resumir, que me pasé toda una noche mirando por la ventana a ver si el famoso Ford Fairlane verde venía por mí, porque ya habían desaparecido mis vecinos, embarazada ella y con niños pequeños, y como que en aquel momento fue la primera vez que fui consciente de que mi vida podía estar en peligro por una opinión. Evidentemente, pues tuve una crisis y las cosas se dieron de tal manera que tuve una oportunidad de venirme a Canarias como au pair a cuidar unos niños y no me lo pensé y lo dejé todo. Y entre ellos, pues dejé lo que en aquel momento era mi profesión elegida. Y bueno, vueltas de la vida en países extranjeros, trabajando, turismo, demás, familia, hijos, pero aproximadamente hará 7 años, gracias al desarrollo personal, pues hice un retiro de teatro terapéutico transpersonal de la Escuela de José María Doria con Antonio Mulero Carrasco, trabajamos máscara y demás. Estábamos enfocados en el desarrollo personal, pero ahí yo volví a conectar con mi pasión por el teatro. Nos hizo un par de ejercicios de escenificación y llevándonos a diferentes sitios y es como que, wow, esto era lo que me ponía el alma en fiesta y ahora que puedo elegir simplemente por placer, pues retomé con clases, profesores particulares y así llevo en esta andadura durante estos últimos años hasta terminar en una compañía de teatro amateur, porque esto es mi hobby. Tú sabes, como francesa, que hay una frase que me encanta que dice, épouse pas ta maîtresse. Uh -huh. Quiere decir, no te cases con tu amante. El teatro era mi amante, si me caso con ella la convierto en obligación, entre comillas, pues por lo que quiero decir es que no quiero dedicarme a esto profesionalmente porque quiero hacerlo porque me nace y por disfrute, no por exigencia. Desde que nos profesionalizamos ya la cosa cambia. Entonces eso es un poquito lo que te puedo decir de cómo ha nacido mi pasión en este mundo de las artes escénicas, también la oratoria, la escritura y demás. Muy bien, muy interesante, Valeria. Además, eres una resiliente, total. Sí,
Sí, muchas vueltas en mi vida. Yo siempre digo a los alumnos de la escuela, a mis clientes, que he vivido muchas vidas dentro de esta vida. ¿Por qué? Porque me he tenido que reinventar tantas veces, Yannick. De hecho, la última reinvención pues ya fue a partir del COVID, que es cuando me formé en hipnosis y he tenido que pegar otro giro de cintura para profesionalizarme y llevar adelante esta parte de mi vida, ¿no? Que ya estaba la semilla en mí, pero ahora estoy en un momento de mi vida que parece que todo esto empieza a converger, ¿no? Muy bien, entonces Valeria, yo te preguntaría, ¿en qué medida te sientes más actriz o más hipnoterapeuta o las dos por el mismo nivel o cómo te sientes en este sentido? Te voy a decir lo que yo he descubierto, como siempre decimos en la escuela de hipnosis, que esto tiene de ciencia y tiene mucho de arte. Tú sabes que yo también soy formadora y a mí me gusta saber lo que hago. Estoy Exacto. siempre estudiando, siempre haciendo cursos, pero porque esa es mi manera de verle el mundo, a través del conocimiento. Y sí que me he dado cuenta que cuando hago sesiones de terapia, uno de mis fuertes es el cambio de identidad. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy tan enfocada en el pasado, en el trauma, en las heridas, porque parto de la base que yo he cambiado mi mentalidad en cuanto a los clientes y para mí lo más importante evidentemente es que sanen todos estos traumas y heridas del pasado, pero muchos venimos con traumas de base. O sea, están lo que son los traumas cuando ha habido abuso, cuando ha habido infancias terribles, que a mí se me abren las carnes de oír ese tipo de relatos, y luego está lo que llamamos traumas de base que todos tenemos, herida de abandono, de rechazo, Mm. de injusticia, que no es más que una interpretación del niño al ver el mundo, pero no es como para volvernos locos y rascarnos la No. vestidura, sino que son nuestras mierdecillas, como digo yo, que son importantes porque nos Sí, condicionan. sí, sí. Pero me di cuenta que para mí lo más importante es que las personas puedan limpiar, soltar esos patrones de mirar para atrás y empezar a mirar hacia adelante desde el presente. Dejar de ser quien soy, quién necesito ser para llevar esa vida que quiero. Y para mí lo más importante es que en un proceso de terapia conmigo, la persona pueda ser recursiva y vivir en el día a día. Porque si no podemos ser eficaces o poder vivir y sostener nuestro día a día, para mí no tiene mucho sentido la terapia. O sea, ¿por qué queremos sanar? ¿Por qué queremos solucionar esos problemas? Pues para estar bien, para vivir en el presente y disfrutar. Y ahí me di cuenta que en ese cambio de identidad ya retomé yo un programa que tenía yo que combinaba teatro y crecimiento personal, que era un taller llamado El protagonista eres tú, que era llevar a esas personas a ese protagonismo. Y no hace falta que sea en un escenario, no hace falta que sea a través de las clases teatrales, sino en mi propia consulta, pues yo convierto a cada persona que sea el propio protagonista de su vida, de la vida de ellos. Es como que me adapto a que ellos se encuentren, dejen de ese personaje y empiezan a hacer, en este caso, cambiar el guión. Si tú venías con una película de drama, pues te cambiamos la pieza teatral y te llevamos a lo que tú quieres ser. Y en eso me sirve muchísimo el teatro. ¿Por qué? Porque me da la capacidad, en el teatro trabajamos la voz, fundamental para Ujú. un hipnoterapeuta. Exacto. En el teatro trabajamos el muti por el foro. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos que callarnos y dar espacio al otro. En el teatro tenemos que tener en cuenta al compañero. Digo teatro porque es lo que más he trabajado. Escucharnos mutuamente, nos transformamos también. Entonces, yo, cada persona que vive en mi consulta, la veo como un individuo, pero también la veo con ese potencial escénico. De hecho, algún día escribiré algún libro donde cada cliente con el que he trabajado tiene unas historias tan fascinantes detrás que a mí me dejan alucinada. De hecho, también tengo que decir que el camino es hacia el otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando trabajo con los clientes que tengo la suerte de que me abran su alma y me cuenten sus historias de vida, pues yo también con sus historias luego las utilizo cuando hacemos improvisaciones, porque también me permite aprender de ellos y todos los trabajos que hacemos, las enseñanzas y sus historias, luego también las escenifico. Incluso hay muchas veces, pues al trabajarlo en improvisaciones con compañeros que no saben de la historia, pues siempre hay un conflicto en las improvisaciones y es el conflicto que me trae el cliente. Y a veces la solución la encuentro también En gracias a el, esas en el improvisaciones. teatro.
sí. porque me obliga a mí también a disociarme de la fase de terapeuta y poder vivir o ponerme en el lugar de otra manera más creativa de lo que puede estar sintiendo esa persona. Como terapeuta no, porque sabes que si entramos en la energía nos podemos llegar a enfermar, pero como actriz sí que puedo hacer catarsis de toda esa energía, de todas sus historias. Bien, bueno, me has adelantado de alguna forma porque te iba a preguntar cuál es la relación entre el teatro y la hipnosis, pero te voy a preguntar de una forma más específica, en qué medida el actor puede hipnotizar al público? Bueno, partamos de la base que la hipnosis es cuando nos quedamos en ese estado de trance donde parece que la mente se detiene y solo estás enfocado en el presente. No siempre cuando hablamos de hipnosis hablamos de la hipnosis de la carretera, que no es más que ese estado de atención natural, que donde ponemos el foco la energía se expande y que también a través de las sugestiones pues nos damos cuenta cómo eso modifica nuestra forma de ver, nuestra mente y por ende también la forma de cómo accionamos. Ujú. Y para mí el teatro tiene mucho de hipnótico, porque usamos los sentidos, o sea, como te dije antes, en hipnosis lo más importante para mí, aparte de sus capacidades y conocimiento para un hipnoterapeuta, es la voz. Y para un actor es la voz. De hecho, si tú me dices una de las cosas que más tengo que cuidar yo es mi voz, porque muchas veces cuando tú me has visto en vivo bailando en esos ¿cómo se llama? Impulsión. Eventos que organizamos, que soy coordinadora, terapeuta y gogó. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa euforia a veces me sucede que me quedo un poquillo afónica. Entonces, la voz es súper importante para un actor y para un hipnoterapeuta y después saber comunicar. ¿Por qué? La mente subconsciente entiende sobre todo la intención, es analógica, hablamos a través de metáforas, analogías, también es muy simbólica y el teatro tiene mucho de eso, de mostrarte sin decirte, con el cuerpo, con la expresión, con los ritmos. Cada gesto en teatro tiene una intención. Y eso es para mí lo que lo hace hipnótico, más allá de las historias que nos cuentan, porque no es dímelo, es házmelo ver, házmelo sentir. Y en ese aspecto, pues para mí, yo siempre digo, ¿no? A veces me siento muy friki cuando digo yo no sé vivir en el mundo real. Uno, porque no tengo televisión. Dos, porque mis redes quito todo aquello que pueda perturbar mi energía. Y tres, porque es que yo vivo en un mundo alternativo, Yannick. Cuando no estoy en trance hipnótico, que trabajo con varios clientes en semana y entro en trance con ellos, que es una realidad alternativa, es un estado alterado de conciencia en el cual entro mínimo 2 veces al día. Pero es que luego me subo a un escenario y tampoco es Valeria, también estoy en una realidad paralela. Y cuando estoy en el gimnasio, que es momento presente, porque cuando estamos haciendo ejercicio no podemos estar con la mente en otra cosa, tenemos que estar presente, me doy cuenta que digo, es que yo vivo en una realidad alternativa, o sea, estoy constantemente viviendo en la propia burbuja que me creé, donde vivo muy, muy bien, y darme cuenta que sí que es verdad que creamos nuestra vida y creamos nuestra realidad. A veces parece que son frases vacías, tú sabes que yo vengo mucho del mundo del desarrollo personal, de coaching Ujú. de alto impacto, empecé esto rompiendo flechas con garganta, caminando por el fuego, cristales, y eso que fue hace unos 13 años, me vino muy bien como inicio motivador, pero luego me doy cuenta que todo lo que sube baja y al fin y al cabo, sobre todo también por una cuestión de edad, yo ya ayer en la clase me di cuenta en una hipnosis que yo ya no quiero escalar cimas, que yo prefiero vivir en un valle y en el valle se vive muy bien. Y ese es el valle que yo me he creado donde vivo en el campo, con animales, con una vida mucho más tranquila y solo salgo de mi burbuja o para contribuir acompañando a las personas, que es mi trabajo, mi profesión, o para subirme al escenario, que también es mi momento de que me pone el alma en fiesta, Yannick. Y los eventos, evidentemente. Entonces, ¿dónde está la verdadera Valeria? Bueno, yo creo que eso es lo que nos preguntamos. Siempre pensamos
que si hay una Valeria verdadera, una que se esconde. Yo te digo una cosa, yo sí que es verdad que nadie me cree que yo era una persona muy tímida. Por mi alta sensibilidad, todo lo sentía mucho y me causaba mucho sufrimiento. Antes, tú lo sabes muy bien, que hace 20, 30, 40 años nadie hablaba de alta sensibilidad. A mí lo Sí, máximo que me llegó a decir un psiquiatra, tú tienes estados de lucidez. Yo nunca supe lo que era eso, ataque de lucidez. Digo, ahora que se sabe más gracias a la neurociencia y la neurodivergencia, lo que es una persona altamente sensible, claro, yo todo lo vivía con tanta intensidad, lo bueno y lo malo. sí, Y entonces me empecé a crear un personaje. Decimos en coaching, se empieza fingiendo y se acaba haciendo. Empecé el teatro probablemente de jovencita por tener esas herramientas que me alejaran de mí, porque mostrar mi vulnerabilidad me hacía sufrir demasiado. Pero al final, hace poco me acuerdo que alguien me dijo, me vi haciendo un taller contando chistes y en terapia cuento chistes. Me dice, ¿pero por qué? Porque cambio la bioquímica del cerebro en trance. Y en un momento empecé a decir una de paridas tan divertidas que parecía una startup comedy y yo me detuve y dije, ¿en qué momento me he convertido yo en el payaso o en la chistosa del grupo, con lo insegura que era? Bueno, porque me di cuenta que eso era también una parte de mí que estaba oculta, porque había entrenado tanto a la sufridora y a la víctima que la otra, la que podía brillar, la que se sentía segura, no la tenía entrenada. Siempre decimos la dificultad no es más que una falta de entrenamiento. Y a fuerza de ensayar o entrenar ese personaje, me di cuenta que es una parte de mí. ¿Quién es la Valeria verdadera? Soy la Valeria de las mil caras. ¿Por qué? Porque todas soy yo. son verdaderas, Todas todas soy yo. O sea, verdaderas. lo que pasa es que, claro, Exacto. hay una Valeria profesional, hay una Valeria para la escena, hay una Valeria amiga, una Valeria vulnerable, una Valeria compañera de vida cuando he tenido parejas, ahora hay una Valeria también abuela, que antes fue madre. Entonces, quiere decir que tengo que dar, no, en cada momento eh, emerge la que toca, pero detrás de eso hay muchas más y las que me quedan todavía por descubrir, Yannick, en esta etapa de la vida, ¿no? Pues yo creo que de todas formas esto nos pasa un poquito a todos. Lo que único es tomar conciencia de ello. Y yo creo que tú eres muy consciente de todas estas valerias que llenan y llenan tu vida, de hecho. Eh, entonces, yo te preguntaría ahora, Valeria, actriz, hipnoterapeuta, escritora, eh, ¿qué te sientes más creadora que interprete o las dos cosas? Eh, ¿Por dónde va la balanza? A ver, yo me siento creadora y, y ahora mismo pues también un poco intérprete. La creadora sí que nace más de mí. He vuelto a escribir, ya no escribo poesía, a lo mejor hay una parte de mí que puede parecer un poco curiosa, me he dado cuenta en un momento que el amor, y muchas veces el amor fallido, era como ese motor. Escribía porque sentía amor o porque sentía desamor. Y desde que soy más consciente, que he trabajado también esas heridas, que me siento más neutra, que no estoy en carencia, que estoy muy bien conmigo, me he dado cuenta que había dejado de escribir, Yannick, que había perdido intensidad. Y digo, wow, por una parte tenía una vida muy tranquila, pero empecé a confundir calma con apatía. ¿Y Vale, qué pasa? Claro, ese estado de calma al que yo no estaba acostumbrada, para mí tenía que ser todo tan intenso que no hay cuerpo que lo aguante. Entonces, desde que entré en ese mundo de conciencia, pues había dejado de escribir y me di cuenta que no, que era en realidad, había dejado de escribir poemitas de amor, por así decirlo, porque cada cliente, yo hago un trabajo muy personalizado y con cada cliente, como te digo, lo convierto en el protagonista de su vida, entonces escribo para ellos. Escribo cada script, cada sesión, cada conversación que tengo está hecha y creada para ellos. Y a partir de ahí, pues ahora estoy retomando lo que es escribir artículos a partir de reflexiones. Hay una cosa que, bueno, te la desvelo porque llega un momento que todo va más rápido. En este momento todo a través de las redes scroll. Y cierto. yo que leía tanto, también he notado que mi mente ya se cansa
Pensé que era una cuestión de la edad, pero me doy cuenta que no, que le pasa a muchas personas. Todo va tan rápido que nuestro sistema nervioso y nuestras neuroconexiones también, a falta de dejar de entrenar y de acostumbrarnos a las pantallas, también he notado Pierde que ha ritmo, perdido pierde. habilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que descubrí? Cuando me entran esos momentos de inspiración, mi mente va más rápido que mi mano, ya no puedo escribir como antes. Entonces he descubierto una herramienta fantástica que es, me grabo todo, toda mi conversación, me grabo todo lo que pienso, mis reflexiones y tal, y luego eso lo transcribo, se lo subo al ChatGPT y le digo, ponme mis pensamientos. Llevamos 3 años, porque yo soy de las que empezó con ChatGPT por invitación y lista de espera. Entonces yo llevo trabajando ya con ChatGPT, entonces he tenido tantas conversaciones y sabe cómo escribo que a veces me cuesta distinguir entre lo que me corrige y lo que he escrito yo, porque es prácticamente, simplemente me ayuda a poner orden y coherencia y la rapidez. Porque cuando empezaba a escribir a mano se me iba el pensamiento. Mi mente tiene un pensamiento muy rápido. Como buena paz también soy metacognitiva y con Mm, pensamiento en red. Tú mm, sabes como psicóloga lo que es eso. A mí se me sí, encienden todas las luces y mm. llega un momento que parálisis por análisis. De esta manera me voy al campo, me relajo, grabo mis pensamientos y lo pone en orden. Entonces, en ese aspecto he vuelto a sentirme creadora. Luego, lo bueno es que a través del teatro también puedo interpretar esos mismos pensamientos de otras personas y esas vivencias. Con lo cual, digamos que es según el momento, según cuando estoy en casa de una manera, cuando estoy en el escenario, pues de otra. Y en la hipnosis, quizá las dos cosas, ¿no? En la hipnosis las dos cosas, porque primero que vuelvo a lo mismo, parece que hemos venido a hablar de la mentalidad paz, pero Mm, hay una realidad y es que los paz se nos activan las neuronas espejo. Esa es una de las razones por las que yo filtro mucho con las personas con las que trabajo. Si siento que no puedo ayudar o que no soy una persona adecuada o que ese cliente tiene una energía que me va a mermar, prefiero no trabajar porque siempre digo no trabajo por dinero. Dinero es una consecuencia de mi hacer y me puedo dar el lujo de elegir. elegir. Entonces, me gusta disfrutar de mi trabajo y sentirme cómoda. Claro, al activarse las neuronas espejo, es como que siento esa compenetración y puedo sentir e imaginar lo que está haciendo esa persona, con lo cual en ese caso te diría que es una co-creación. Ellos me nutren a mí y yo pues los acompaño a ellos también. Muy bien. Valeria, vamos a avanzar un poquito en la investigación, digamos. Y te preguntaré ya tanto en el teatro, cuando inicias una obra o cuando inicias una sesión, puede ser diferente o puede no serlo. Por eso te pregunto, ¿cuál es la primera intención? Cuando dices la primera intención, sea un poquito más explícita. No, Primera no sé muy intención, bien cantar. primera intención, lo que sientes en este momento, lo que vas a proyectar, que no tiene por qué ser ni la motivación ni el objetivo. Ah, vale, te lo digo. En hipnosis, yo tengo una consulta privada, entonces siempre llego antes del cliente, entonces me gusta abrir la ventana, ventilar. Lo primero que hago es un trabajo de vaciado. Me quito los zapatos, abro la reventana, a veces pongo un poquito de incienso, palo santo, y en ese momento mi intención es vaciar la taza. ¿Qué quiere decir? Soy muy consciente que aunque tengamos el conocimiento, al fin y al cabo no dejamos de ser un canal. Y Sí. cuando trabajamos en hipnosis, como bien decía, uno también entra en trance junto con la persona, con lo cual a veces te viene información que tú tienes que estar abierta para recibir y ahí está la capacidad de saber expresarme, porque eso es muy, lo traigo mucho del entrenamiento de ser formadora, speaker y actriz, de poder comunicar en un lenguaje claro para que la persona lo entienda. Me tengo que adaptar mucho al lenguaje de la persona. Entonces, en ese momento mi intención es no juicio, me vacío y soy como un canal para poder acompañar a esas personas. Pero también, paradójicamente, en el teatro también hago lo mismo. Me vacío de Valeria, de la persona, Ujú. y me pongo en la piel del personaje. Y eso es algo que yo creo que
a muchos actores le pasa que les cuesta disociarse luego del personaje y se llevan cosas del personaje a a casa. casa. Yo creo que gracias a que soy hipnoterapeuta, puedo hacer ese momento, o sea, esa inducción que hacemos para que la persona entre en Sí, trance. Yo cuando llego, mis compañeros tienen sus rituales, yo voy sola, me aparto, respiro y es como que me vacío de Valeria, me meto en la piel del personaje y cuando estoy en escena soy el personaje, no soy yo, soy el personaje, veo a través de los ojos, actúo, siento a través del personaje, como cuando hacemos en hipnosis a esa versión del futuro, ve lo que tú veías, sí, o cuando hacemos ese cambio de silla caliente para ver el punto de vista de otra persona, viene a ser lo mismo. Pero cuando terminan los aplausos y ya salgo, ya dejo el personaje en escena y vuelvo a ser Valeria y no me llevo nada en el sentido de cargas negativas. emocional. Al contrario, también me llevo aprendizaje porque en cada actuación, sobre todo con el papel que tengo ahora que me comunico con el más allá, también el público, cada público es diferente, cada actuación es diferente, con lo cual siempre tienes que estar enraizada y en presencia. Muy bien. Y entonces, en relación a esta primera intención, lo que viene es la intencionalidad, es decir, lo que ha recibido el público o lo que ha recibido el cliente cuando hablamos de hipnosis. Eh, a tu parecer, cómo es este feedback o ese retorno que te da tanto el cliente como el público? ¿Es lo que tú habías proyectado inicialmente o puede ser diferente? Bueno, en el teatro, como no estoy yo sola, estamos todos los compañeros, se crea una energía donde cada pieza es importante. Si un compañero está flojito, pues muchas veces puede afectar al conjunto. Entonces, el público, a veces nos ha tocado público entrañable y a veces público muy frío. Y en esa parte, pues soy más consciente de que no depende de mí, que es un trabajo de grupo y en equipo, ¿no? Y la percepción, porque según como esté yo, si estoy cansado, a lo mejor un compañero lo disfrutó, le pareció que el público era maravillosa, si uno está con la energía baja, a lo mejor está un poquito disociado y entonces ya ese día pues no te ha parecido que ha sido tan buena la actuación, aunque de fuera se vea bien, es como tú Exacto. te Sí. sientes. En hipnosis, yo siempre digo, hay una parte con la que yo ya voy, según los formularios que le he pedido al cliente, muy enfocada a lo que el cliente me pide. Pero luego está donde decimos la maestría después de tantas horas, donde ya me da igual lo que el cliente pida porque yo capto lo que el cliente necesita. Y a veces en la sesión vas con una idea, pero cuando el cliente llega, en la vida pasan cosas, lo que te decía, el peso del día a día. Ujú. Entonces tú no puedes estar trabajando con algo que el cliente te pidió hace 2 semanas, cuando llegue ya ha cambiado y se ha Cambia. modificado. Entonces, Exacto. yo acompaño mucho el momento vital y presente. O sea, te digo, una persona a lo mejor me viene por adelgazamiento. Yo le digo que sí porque es uno de mis programas. Pero cuando a lo mejor le hago en el mapeo una pregunta, ¿qué es lo que te estás tragando? ¿Qué es lo que te estás comiendo? Simplemente en una conversación. Y yo ya veo que la persona la garganta y la lagrimita, y ahí veo que el problema no es el problema, que a lo mejor esa persona está con sobrepeso y lo que se está tragando es una relación donde descubrió una Tóxica, infidelidad, sí, pero no puede decir nada porque lo descubrió mirando el teléfono de la pareja. O sea, sí. te digo. Mm. Entonces ahí hay un conflicto de valores entre no se lo puedo decir porque yo también he actuado mal, hay que sopesar. Entonces, ¿qué le voy a decir a esa persona, Yannick? Voy a reprogramar su mente para que coma lento, para Mm. que coma despacio y beba agua. No, No, cojo el no, no, no. protocolo fuera, digo, mira, perdona. Y ahí es donde yo digo, yo todo digo que sí cuando me viene la consulta, porque para mí yo ya sé que el problema nunca es el problema. Y ahí creo que son los años ya de formación, Sí, de experiencia, de la experiencia no solo como terapeuta, sino experiencia de la vida. de la Y vida. también como en el teatro nunca lo que es, siempre hay que ver más allá. Siempre hay que ver qué es lo que hay detrás de bambalinas. Ver más allá, esto es muy importante y muy interesante. Entonces, viendo más allá, yo te preguntaría, Valeria, ¿qué hay de teatro en la hipnosis o qué hay de hipnosis en el teatro?
Bueno, lo que te decía, en el teatro lo que hay de hipnosis es esa fascinación muy de Mesmer, de Ujú. que hay una energía y algo sucede que la gente pues se te queda mirando y es como que la mente hace pf, y hay una comunicación, hay un mensaje, pero aunque pensamos que el teatro es para educar, no. La función del teatro es entretenimiento. Si educa o no educa y es otro tema, pero es entretenimiento. Lo que tiene para mí la hipnosis de teatral, a ver, yo a veces cuando hago talleres utilizo esa parte teatral porque es muy bonito. Cuando hacemos esas inducciones que la gente se queda como un, dos, tres desplomada o sus manos pegadas, tiene mucho de teatral. Tiene mucho, y también es una parte de que queda que la mente no entiende lo que está pasando y se produce ese colapso donde se abre una nueva posibilidad. Entonces, a mí sí que me gusta usar un poco la teatralidad, no tanto en sesión, porque en sesión y en terapia uno a uno ya es como que me pongo en otra tesitura, pero cuando hago formación presencial, que me gusta mucho, porque ahí es donde más puedo desplegar, por así decirlo, mi faceta de actriz, mi faceta de formadora, de speaker y también esa parte que me gusta del espectáculo hipnótico, de hipnosis, que es Ujú. completamente diferente a lo de la terapia, pero que también se complementa muy bien. Entonces, la pregunta siguiente sería en relación a lo que acabamos de hablar, pero quizá con un pequeño matiz. ¿Qué hay de arte en la hipnosis? Mucho, mucho de arte. Porque primero partamos que tanto sea hipnosis clínica como ericksoniana, nosotras que trabajamos la integrativa, es la mente, digamos, que la llevamos a ese estado de profundización, a esas preguntas que hacemos poderosas. Entonces es ir desentrañando una maraña para poder llegar al núcleo de la persona, para poder acompañarla y ayudarla, ¿no? Y se me fue un poquito la pregunta, porque me he quedado un Sí. poquillo ¿Qué hay de de arte en arte, la hipnosis? mucho arte, porque hay que tener mucha creatividad para en un momento determinado no quedarte bloqueado, que hay muchas veces sabemos que empezamos con un script, pero de repente surge algo y ese script no te sirve. Exacto. Sobre la marcha tienes que improvisar, encontrar las palabras, el lenguaje, y a veces incluso cuando se dan situaciones de catarsis o de saber volver a la persona, pues hay que ser muy intuitivo. Y evidentemente en hipnosis usamos mucho el hemisferio derecho, ¿no? El creativo más que el lógico racional. El lógico racional nos sirve para nosotros, para saber lo que estamos haciendo, tenemos un protocolo, tener los pasos, pero cuando ya lo tienes integrado, ya sabes que puedes entrar, salir, llevar para un lado, dar una vuelta, y entonces para eso hay que ser creativo. Yo creo que una de las grandes limitaciones que a veces tienen, a ver, tengo que ser honesta, Yannick, yo como coordinadora de la escuela, que soy la que les hago las entrevistas, siempre sé que les va a aportar ser parte de la comunidad, aprender herramientas y para la propia sanación. Pero también tengo que decir que ya tengo un ojo bastante experto como para saber qué alumnos van a ser buenos y van a destacar porque ya lo tienen integrado de forma natural, no solamente el conocimiento, sino esa creatividad. Ujú. Y qué alumnos a lo mejor se sabe muy bien la técnica, pero les falta donde la palabra, de gente, de improvisar, de ser un poquito más creativos. Que cuidado, eso también se entrena y enseñamos a entrenarlo, pero evidentemente tengo que decir que hay algunos que lo traen de base. Y después, a mí me ha pasado que yo a veces veo personas, mi primer compañero que me hipnotizó fue Javier, el con el que estuve haciendo directos. Cuando yo lo conocí, él dijo, se presentó, hola, me llamo Javier, y mi oído, que yo soy auditiva, hizo pum. Y dije, este va a ser el primero que me hipnotice. ¿Por qué? Porque no todas las voces resuenan igual. Si eres más visual, pues un hipnoterapeuta que tenga más creatividad. Por ejemplo, para los visuales, alguien que sea diseñador gráfico, le va a venir muy bien, porque va a usar ese lenguaje de colores, de brillo, de tamaño.
Para el que es auditivo, uno que sabe de canto, de actuación, que trabaja por la voz, porque le va a dar colores a la voz, matices, aunque partimos de la base que una de las bases del lenguaje hipnótico es que sea monótono, sí, pero para mí en la parte motivadora me gusta llevarlo en olas, mucho color, subir y bajar a personas auditivas. Si son personas kinestésicas, pues alguien que esté muy vinculado al baile, también, o al deporte, también le va a llevar a poder sentir más las sensaciones, o un masajista, un osteópata, a sentir más las sensaciones en el cuerpo. Ujú. Entonces, partiendo de esa base, todo puede ayudar según, por eso siempre decimos que aunque todos nos formemos en hipnosis, vas a traer a la persona que se siente identificada contigo. A mí, tú sabes que me gusta que me vienen personas cañeras, y cuanto más escéptico y más duros sean de mente, todos para mí. ¿Por qué? Porque es el desafío, porque yo soy así. Yo soy de una mente muy escéptica, pero cuando me logras bajar y me logro abrir de verdad, si tienes esa maestría, pues si reconozco tu maestría, me voy a abrir como una flor. Si veo que no hay maestría o que me está, entonces yo ya sé que te voy a dar carnaza. Esto no lo suelo decir, pero también, bueno, no estoy ahora dando formación, estoy como abriéndome un poquito más a una de esas otras Valerias que me preguntabas, que también soy. A Que veces como todas, cliente un poquito malilla. todas son interesantes, malías o no, pero malías nada. Valeria, si tuvieras que asociar una palabra, un término o un concepto a tu proceso creativo, tanto en el teatro como en la hipnosis, ¿cuál sería esa palabra, ese término o ese concepto? Para mí es descubrimiento. O sea, todo para mí es para descubrir. Tanto en el teatro descubro cosas de los autores, descubro cosas de los compañeros, descubro cosas de mí, esa psique también que hay detrás de quien escribe, quien interpreta. Y en hipnosis, evidentemente, o sea, para mí cada persona que me permite entrar en su mente, llevarme a sus recuerdos, a su historia o a su modo de ver su vida, la interpretación, porque a veces el recuerdo, me acuerdo una vez en una sanación del niño interior con una persona que venía como muy dolida y tal, y a veces en la sanación pensamos que vamos a encontrar traumas, llanto y catarsis, y fue algo muy bonito, apareció esa abuela y cuando hablamos después me dice, es que me acabo de dar cuenta ahora haciendo esa regresión y hablando contigo, que tuvo una infancia feliz. Y yo me decía a mí mismo, no, a lo mejor, y cuando me llevaste de verdad a vivir aquello, es que tuve una infancia muy feliz. Entonces, ese descubrimiento de las personas con su propia historia y para mí también descubrir esos recursos maravillosos que tenemos dentro, ¿no? Sí, eso es cierto, el descubrimiento tanto para el cliente como para el terapeuta. Esto Sí. es la magia, digamos, entre comillas, de la hipnosis. Esa es la parte bonita, porque cuando te cuentan de esas historias tan... Yo llevo muy mal el tema del abuso en la infancia, ¿no? Porque Mm, como soy abuela y ahora voy a ser abuela otra vez, estoy muy sensibilizada con ese tema y tan consciente de cómo los niños son esponjitas y todo lo que hacen, cómo les queda, que todo lo que sea alterar esa vulnerabilidad. Y exacto. hay infancias muy duras, tú lo sabes, Sí, Yannick, muy sí, duras, muy sí, duras. Y en sí, esos momentos yo hago mi trabajo, pero también tengo que decir que tengo un equipo, el equipo SPA, el que suele dar apoyo en los eventos de hipnosis. Y muchas veces en el grupo lanzo un SOS cuando digo, esto ya, aunque tenga herramientas, no puedo quedármelo para mí, tengo que pedir ayuda, hablarlo, sacarlo de mí, porque, como digo yo, nos ganamos la vida al fin y al cabo, siempre digo en plan de broma, escuchando problemas, ¿no? Es sí, acompañar a sanar sí, y a solucionar, sí. pero no todos los días como terapeuta tengo ganas de cumplir con mi propósito. Hay clientes a veces que, uff, que tengo que trabajarme mucho más y otros que no. Otros que es un placer por energía, por avance, por historia, pero tiene también que ver un poquito, no solo tiene que ver con la historia del cliente, también tiene que ver con una actitud ante la vida. Y me han venido personas muy heridas,
pero con una mentalidad y un cachondeo son personas que además van muy rápido porque te das cuenta que quieren salir de donde están y les mandas un trabajo y salen de consulta y es acción enseguida, aunque esa acción ha sido imperfecta, y ese es el verdadero cambio, que no se quede todo en una teoría, sino yo trabajo mucho que salgan con un plan de acción en su día a día. Eso es lo que tiene la hipnosis, ¿no? De que afortunadamente algún alivio, alguna solución positiva podemos aportar y ayudar a a las personas independientemente de la situación que estén viviendo. Y desgraciadamente las hay muy duras. Sí. Eh, Valeria, ¿cuál sería tu propia definición del arte? Para mí, para mí arte es todo aquello que me conmueve y y remueve. O sea, para mí el arte, o sea, a mí, cuidado, cada uno tiene su visión de arte, hay cosas que llaman arte, yo no lo juzgo, pero a mí no me dice nada. Entonces, ¿cuándo siento yo esa creatividad? Cuando hay algo que estás viendo y no solamente te conmueve porque te hace llegar y te toca la fibra y te remueve tanto por dentro que crea un pensamiento, un cambio, una reflexión. Si me deja neutra, será arte, pero para mí no es un arte que para mí tenga un significado. No valor, significado propio para mí. Cuando, mira, te puedo decir que la semana pasada fui al estreno de uno de mis profesores de teatro. Fui sola, aunque me encontré con algunos compañeros, y fue un espectáculo tan bonito de narración. Hablaba de la historia de migración de Cuba, participaban también otros cuentacuentos, ¿no? Ujú. Y fue tan bonito, estaba tan bien montado y me removió tanto que cuando salí hacia el coche, claro, los compañeros tenían que irse y demás, entonces yo me volví sola. Y te puedo decir que se lo contaba después a mi profesor, se me cayeron unas lágrimas porque me pareció algo tan bonito que me dio mucha pena no tener con quién hablarlo, con quién compartirlo. Evidentemente, una cosa es lo que yo te cuento y otra cosa es si lo vemos juntas, vivimos juntas la experiencia Mm. y luego cada una da su visión de la experiencia, que puede ser complementaria. Entonces, te digo, me tiene que conmover y mover y remover. Entonces, independientemente de la impresión que pueda tener cada persona, el arte lo asimilas a emoción. Sí, 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 para mí sí. El arte es muy subjetivo. Sí, El arte es muy subjetivo. por Yo a veces supuesto. veo espectáculos que a mí no me dicen nada. Nunca me levanto de un teatro ni nada por respeto, también te lo tengo que decir, pero entre tú y yo me he comido cada bodrio que no había por dónde cogerlo. Y yo decía, madre mía, llámalo como quieras, a lo mejor habrá persona que les encantará, pero a mí me ha resultado siempre del respeto del que está ahí. Digo, vale, eso siempre con respeto, pero internamente digo, vale, muy bien, le habrá gustado, pero para mí un bodrio donde el culo ya no aguantaba en la silla y deseando que termine para irme. Pero claro, y después, aparte yo soy un poco, cuando algo me gusta, mi cerebro es un junkie de la rutina. Entonces hay una obra de teatro en particular que la he visto 3 veces. ¿Y por qué? Porque me gustan sus protagonistas, pero porque cada vez que la veo yo descubro algo Algo diferente. nuevo. De Ujú. hecho, el elenco me ha dicho, te vamos a tener que poner abonada como crítica, dice, porque siempre que vienes, y después digo, si algo me gusta, ¿por qué no puedo repetir? Exacto. En algo sano, cuidado, en algo sano. Es tu decisión y es Sí, tu propio placer, ¿no? Que al fin y al cabo el arte lo que aporta también es emoción y placer en la mayoría de las veces. Eh, exacto. Vamos a ir acabando, Valeria, y me gustaría que si hay algo que no he abordado o no he sabido abordar y que tú quieres comentar, algo que tú consideras interesante o importante y que te parece, bueno, que lo tienes que expresar, ¿cuál sería o qué sería o no? Yo te diría
que tanto en teatro como en la vida misma, como profesional y demás, yo creo que lo más importante es conocerse uno mismo. Ajá. Creo que nos vamos construyendo con miradas ajenas, con juicios ajenos, con capas que nos hemos ido poniendo o que hemos dejado que nos pongan por desconocimiento de pequeños, porque es lo que toca en la vida y demás. Pero creo que cuando uno sana, se responsabiliza y empiezas a conocerte de verdad, empezar a vivir desde quién realmente eres, desde tu verdadera esencia. Pienso que muchas veces nos ocultamos a nosotros mismos. eh, Hay una frase que cuando pregunto muchas veces cuando trabajo en talleres de relaciones de pareja, ¿estarías en pareja con alguien igual que tú? Cuando la persona viene herida, te suele decir ni de coña. Cuando la persona es sana, a mí me haces esa pregunta, ¿tú estarías con alguien igual que tú, Valeria? Y yo te digo, sí, claro, quiero un Valerio en mi vida. ¿Qué significa eso? Cuando ya sabes quién eres, ya no renuncias a quién eres, cuesta tanto ser uno mismo, no estar supeditado a esos triángulos dramáticos que conocemos también, ese rol de salvador a veces de víctima, a veces también de verdugo victimario. Cuando nos salimos y realmente eres tú que aprendes a vivir lo que es importante para ti con tus propios valores, con tu propia filosofía y no una filosofía prestada, para mí ese es el verdadero éxito, el valor de poder ser uno mismo. Y para mí es la verdadera autoestima, cuando no es una frasecita, no, yo me amo, no, cuando te sientes, cuando te habitas. Y para eso, la única manera posible para mí. Cuidado, hay gente que me lo trae de fábrica y es una maravilla. Cuando tú te ves gente de fábrica con un estado de conciencia, no porque hayan hecho un trabajo, lo traerán de otras vidas, porque son maestros por naturaleza, pero la mayor parte de las personas tenemos que pasar ese proceso de desarrollo y de autoconocimiento y de autoaceptación. Eso para mí es el verdadero desarrollo personal. Y desde ahí, si sientes que puedes aportar por tu experiencia, pues ponerte al servicio como hacemos nosotros a través de mi profesión como terapeuta, pero también de mi disfrute como actriz, ¿no? Esencia, autenticidad, honestidad, todo con uno mismo. Pues Exacto. Valeria, te agradezco muchísimo este momento que hemos compartido. He aprendido muchísimo y te lo agradezco de corazón. A ti Eh, por darme también esta oportunidad que me ha gustado mucho. Me ha encantado que me pregunten cosas de Valeria que no tenga siempre que ser con los problemas ajenos o con patrones o con neuroconexiones, sino un poquito una parte también más auténtica de mí, que une también mis dos facetas. pues gracias, Valeria. A ti, Yannick. Hasta luego.